El ángel de metal y el ángel divino. Un ángel de metal y un ángel divino podrán detener al maligno. Historia de Jenny y Lisa. Capítulo 1. La guardiana del umbral. Existía un lugar entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos donde el tiempo no era una línea sino una espiral, donde el aire tenía el sabor dulce de las flores que se ofrendan a los difuntos y el peso frío de la última exhalación. Era un umbral, una frontera invisible que los humanos cruzaban sin saberlo cada vez que soñaban demasiado profundo, cada vez que la fiebre los llevaba al borde, cada vez que el dolor se volvía tan insoportable que el alma empezaba a aflojar sus anclajes al cuerpo. Jenny llevaba siglos custodiando ese lugar. No recordaba con exactitud cuándo había comenzado su vigilia. Los ángeles no llevan calendarios, llevan cicatrices invisibles, marcas en el alma que corresponden a los momentos en que estuvieron cerca de fallar, en que la frontera casi cedió. Jenny tenía pocas de esas marcas porque, en todos sus siglos de servicio, nunca había necesitado luchar. Las puertas que guardaba no exigían combate, solo presencia, solo la certeza silenciosa de que alguien estaba ahí, atento, inmovible como una roca plantada en la corriente del río eterno. Se llamaba a sí misma guardiana, aunque ese título le había sido asignado por voces que ya no existían, en una lengua que los humanos habían olvidado hace milenios, el Consejo de los Umbrales, ese organismo antiguo y solemne que supervisaba el tránsito de las almas, la había escogido porque tenía algo que pocos ángeles poseían, paciencia infinita y la capacidad extraordinaria de existir en dos estados al mismo tiempo, visible e invisible, presente y ausente, sin que esa dualidad la quebrara. Su forma física, cuando elegía manifestarla en el plano visible, era la de una joven de complexión delicada pero de mirada antigua, tenía el cabello oscuro como el cielo antes del alba, la piel con ese brillo suave que los humanos a veces atribuían a la luna llena cuando se refleja en el agua quieta. Pero eran sus ojos lo que la distinguía, lo que hacía que incluso otros seres sobrenaturales la miraran dos veces. Sus ojos eran felinos, rasgados en los extremos como los de un gato salvaje, de un color que no terminaba de decidirse entre el ámbar y el negro, capaces de ver en la oscuridad total y de detectar las pulsaciones del alma que otros ángeles necesitaban concentrarse durante minutos para percibir. Los humanos normalmente no podían verla, y si en alguna rarísima ocasión alguien lograba percibir su silueta en el umbral, lo interpretaban como un sueño, como un efecto del agotamiento o del duelo. Jenny estaba acostumbrada a eso. Había aprendido a moverse entre los vivos como el viento entre las hojas, presente, pero sin dejar rastro. Su día, si es que ese ciclo eterno podía llamarse así, comenzaba antes del amanecer, cuando el mundo humano estaba en su momento más vulnerable. Caminaba por las puertas que le habían sido asignadas, 9 en total, distribuidas en distintas ciudades del mundo con una lógica que los geógrafos nunca habrían podido trazar en un mapa. Había una puerta en el mercado de flores de Ciudad de México, oculta detrás del olor a cempasúchil. Había otra en los subterráneos de Seúl, entre las vibraciones del metro y el peso de 1.000.000 de historias humanas superpuestas. Había una en el cementerio marino de Génova, y otra en el desierto de Gobi donde el silencio era tan perfecto que las almas en tránsito parecían sorprendidas de escucharlo. Jenny las visitaba todas, las supervisaba, se aseguraba de que las energías estuvieran equilibradas, de que ninguna puerta se abriera de más, de que ningún alma quedara atrapada en ese limbo húmedo y confuso entre la vida y lo que viene después. No peleaba. Nunca había necesitado hacerlo. Eso era lo que la hacía diferente de los ángeles guerreros, esas criaturas de luz y furia que portaban armas que quemaban con el peso de lo sagrado. Jenny no tenía armas, tenía sus ojos, su presencia, y la autoridad silenciosa de algo que ha existido tanto tiempo que ya no necesita demostrar su poder porque el poder simplemente emana de ella como calor emana de una piedra que ha estado al sol durante horas. Pero últimamente algo había cambiado. Jenny lo había notado hace aproximadamente 2 años en tiempo humano, que en su percepción correspondía a algo como el parpadeo inquieto de una lámpara que está a punto de apagarse. Las puertas que custodiaba emitían una frecuencia distinta, no la frecuencia habitual del tránsito ordenado, del flujo natural de almas que completan su ciclo y pasan al otro lado con la dignidad que merecen los que han vivido y sufrido. Era una frecuencia diferente, más grave, con armónicos que le recordaban a las historias antiguas que los ángeles más viejos susurraban como advertencias, la vibración de algo que intenta entrar desde el otro lado sin permiso. El Consejo de los Umbrales había enviado circulares, los había convocado a una reunión, que en el lenguaje angélico se traducía como un encuentro simultáneo de conciencias en un espacio compartido que los humanos describirían como ese instante justo antes de despertar cuando todos los sueños convergen en un punto de claridad insoportable. Lo que el Consejo comunicó en esa reunión no era tranquilizador. Algo llamado el maligno,
Una entidad que había sido sellada hace milenios tras una guerra cósmica de la que sobrevivieron muy pocos testimonios, estaba ejerciendo presión sobre las puertas. No de manera violenta, no todavía, de manera metódica, como el agua que encuentra las grietas más pequeñas en la roca y las ensancha con la paciencia de los siglos, el maligno había estado trabajando desde el otro lado, debilitando los sellos, corrompiendo a criaturas menores que operaban cerca de los umbrales, tejiendo una red de influencia que los ángeles guardianes apenas estaban comenzando a comprender. El consejo había comunicado algo más, algo que Jenny encontró perturbador no por su gravedad sino por lo inusual de la instrucción, que esta batalla, cuando llegara, no podría ganarse solo con presencia angélica, que habría un elemento humano involucrado. Que la solución vendría de una alianza entre lo divino y algo que el consejo describió, con una incomodidad que Jenny nunca había visto en ese organismo tan antiguo, como lo que los humanos han construido más allá de lo humano. Jenny no entendía qué significaba eso. Pero en los meses que siguieron, su vigilancia se intensificó, sus visitas a las puertas se volvieron más frecuentes, sus ojos felinos escrutaban el horizonte espiritual con una atención que antes nunca había necesitado. Y empezó a mirar a los humanos con ojos diferentes. No como almas en tránsito, no como guardianes pasivos de su propia fragilidad, sino como posibles aliados en una guerra que se acercaba. Sin saber aún a quién estaba buscando. Sin saber que esa persona estaba siendo forjada en el dolor, en el metal y en la sangre, en un laboratorio subterráneo donde la ciencia y la desesperación se mezclaban en proporciones iguales. Sin saber que esa persona la aterraría antes de fascinarla. Capítulo 2. La fotógrafa del mundo. Lisa Manoval había aprendido a ver el mundo por primera vez a los 7 años, cuando su padre le puso en las manos una cámara desechable de esas que venían con el rollo ya cargado y un contador de 24 exposiciones en la parte trasera. Le dijo: mira por el visor y dispara cuando veas algo que valga la pena recordar. Ese día, Lisa usó las 24 exposiciones en los primeros 20 minutos, las gastó en una mariposa muerta que encontró en el patio, en las manos arrugadas de la vecina que vendía marigold en el mercado, en el reflejo del cielo en un charco de lluvia que tenía exactamente la forma de un pulmón. Su padre, cuando reveló las fotos, no dijo nada durante un largo momento, luego le compró otra cámara, esta vez con 36 exposiciones. Pravit Manoval era muchas cosas, era tailandés de origen aunque había vivido en tantos países que ya no quedaba nada de él que pudiera llamarse de un solo lugar. Era empresario, que era la manera educada de describir a alguien que operaba en los márgenes donde el comercio legal y el comercio de otras cosas se tocaban sin reconocerse, era estratégico, frío en sus decisiones, capaz de sacrificar lo que fuera necesario para mantener su posición en ese mundo sin reglas claras donde él había prosperado durante 30 años. Era también, contra toda lógica de su carácter, un padre que amaba a su hija con una intensidad que él mismo no comprendía del todo, un amor que a veces se parecía al control, que a veces se parecía al miedo, pero que en su núcleo era genuino y doloroso, como todas las cosas genuinas. Lisa creció entre esos dos mundos, el de una infancia relativamente cómoda, con escuelas privadas y la libertad de moverse por ciudades del mundo gracias a los viajes de negocios de su padre, y el mundo más oscuro que ella percibía en los silencios de su padre, en las conversaciones que se interrumpían cuando ella entraba a un cuarto, en los hombres de caras inexpresivas que aparecían y desaparecían de la vida familiar sin explicación. Cuando cumplió 18 años, Lisa tomó su cámara, su mochila y su amor feroz por el mundo y se alejó, no de manera dramática, no con portazos ni acusaciones. Se fue con la serenidad de alguien que ha decidido ser diferente de sus padres no por rebeldía sino por vocación. Se fue a fotografiar. Y fotografió todo. Las ruinas de Bagan al amanecer, cuando la niebla trepaba por los templos y los hacía parecer barcos encallados en un mar de tiempo, los mercados flotantes de Dal Lake en Cachemira, donde los vendedores usaban remos largos para maniobrar entre barcazas cargadas de flores, especias y objetos que nadie en el mundo occidental habría sabido nombrar. La migración de los ñus en el Serengeti, esa corriente marrón y ruidosa que cruzaba los ríos con la fe ciega de los que no conocen otra forma de sobrevivir que seguir moviéndose, las cuevas de Baitomo en Nueva Zelanda, donde los gusanos luminiscentes cubrían el techo como una constelación invertida que nadie había nombrado todavía. Sus fotos no eran las de una turista ilustrada, eran las de alguien que se quedaba, que esperaba, que pasaba semanas en un lugar hasta que la gente dejaba de actuar diferente frente a la cámara y simplemente vivía, y entonces Lisa apretaba el obturador y capturaba algo que no tenía nombre en ningún idioma pero que todo el que lo veía reconocía como verdad. Las publicaba en sus plataformas con textos cortos, precisos, nunca sentimentales, sin pretensión poética, solo la descripción de lo que había visto y sentido,
con la honestidad directa de alguien que no necesita adornar lo que es esencialmente hermoso. El mundo la encontró, primero fueron 100 seguidores, luego 1000, luego 1 millón, las revistas la llamaron, los museos expusieron su trabajo. Una galería de Seúl la contactó para una retrospectiva que Lisa aceptó porque le pareció divertido ver sus fotos impresas en tamaño de pared, aunque llegó al vernizaje en jeans desgastados y zapatillas con barro de las montañas de Georgia del Cáucaso todavía en las suelas. Era una persona de movimiento perpetuo, alta, delgada con la delgadez de quien camina mucho y come cuando recuerda hacerlo, con tatuajes en los brazos que documentaban sus viajes como un mapa personal que solo ella podía descifrar. Tenía el cabello liso y largo que solía llevar recogido cuando trabajaba, y una sonrisa que aparecía con la súbita generosidad de algo que no se puede fingir. Era feliz, esa es la palabra más simple y más importante. Lisa Manoval era feliz de una manera que tenía que ver con el movimiento, con la luz, con la capacidad de encontrar belleza en lugares que otros pasaban por alto. Hasta que la llamaron de Bangkok. Era la asistente de su padre, una mujer que llevaba años manejando los asuntos de Pravit con la discreción de quien ha visto demasiado como para sorprenderse de algo. Su voz en el teléfono era plana, controlada, pero Lisa había escuchado esa voz suficientes veces como para detectar en ella el temblor microscópico que significaba que las cosas estaban mal de verdad. Tu padre necesita verte, pronto, esta semana si puedes. Lisa estaba en Laos, tenía 3 asignaciones pendientes, pero hubo algo en la forma en que esas palabras cayeron en el silencio de la noche que la hizo guardar la cámara, hacer la maleta y sacar el primer vuelo disponible. No sabía que era el último vuelo que tomaría siendo completamente humana. No sabía que el mundo que había fotografiado con tanta alegría estaba a punto de volverse irreconocible. No sabía, sobre todo, que el dolor que esperaba al final de ese vuelo era de la clase que no se puede fotografiar porque destruye el instrumento antes de que puedas componer el encuadre. Capítulo 3. El precio de los pecados del padre. Bangkok en julio era como vivir dentro de la boca de un animal que lleva horas bajo el sol. El calor no era simplemente temperatura, era una presencia física, húmeda y persistente, que se pegaba a la piel y hacía que la ropa se convirtiera en un segundo sudor. Lisa llegó al atardecer, cuando la ciudad comenzaba su transformación de horno a laberinto luminoso, y tomó un taxi al edificio donde su padre tenía su oficina principal. Era un bloque moderno de vidrio y acero en el distrito financiero, perfectamente anónimo, perfectamente diseñado para no llamar la atención, que era exactamente como Pravit Manoval había construido toda su vida. Lo encontró en el último piso, en la sala de reuniones donde los ventanales iban del suelo al techo y ofrecían una vista de la ciudad que a Lisa siempre le había parecido demasiado perfecta para ser real, como un fondo de pantalla de computadora. Pravit estaba de pie frente a la ventana con las manos unidas detrás de la espalda. Era un hombre que había llevado bien los 60 años, todavía erguido, todavía con esa autoridad silenciosa que llenaba los cuartos antes de que él abriera la boca, pero Lisa, que había aprendido a mirar con la precisión de una cámara, notó lo que otros no habrían notado, la tensión en los hombros que no era postura sino miedo, la ligera palidez bajo el bronceado, la manera en que sostenía las manos un poco más apretadas de lo habitual. Papá. Él se giró, la miró de esa manera que tenía que a veces la hacía sentir como si tuviera 7 años y acabara de llegar con barro en los zapatos. Luego la abrazó, cosa que no hacía con frecuencia, con una intensidad que la sorprendió. Me alegra que hayas venido, dijo, su voz era normal, controlada, solo Lisa podía escuchar lo que había debajo. Hablaron durante 2 horas, o más bien Pravit habló y Lisa escuchó, porque cuando su padre finalmente decidía explicar algo, lo hacía con la misma meticulosidad con que había construido su imperio, sin emociones innecesarias, con los hechos ordenados, con las consecuencias mapeadas. Los hechos eran estos: hacía 5 años, Pravit había tomado una decisión que involucraba a un consorcio de hombres en Corea del Sur. El consorcio operaba en los mismos márgenes que Pravit, pero con una diferencia crucial: ellos no distinguían entre negocios y venganzas personales. Pravit había testimoniado, sin quererlo, la desaparición de un socio que ese consorcio consideraba problemático. No lo había detenido, no había hablado, había mirado hacia otro lado. 5 años después, ese silencio tenía un precio. El consorcio había empezado a comunicarse. Primero con mensajes que Pravit había ignorado, creyendo que eran una forma de presión negociable, luego con acciones más directas: un empleado de confianza que apareció hospitalizado después de caerse en el estacionamiento. Un envío de documentos a autoridades taiwanesas que habría podido destruir un negocio entero si Pravit
No hubiera intervenido a tiempo con la velocidad y el dinero necesarios, y finalmente, hacía 3 días, un sobre que contenía una sola fotografía. Era una fotografía de Lisa. Tomada en Laos, hacía menos de una semana, claramente tomada por alguien que sabía lo que hacía, que había esperado el momento correcto y la había encuadrado con la misma atención al detalle que Lisa usaba en su propio trabajo. En la parte posterior del sobre, escrita a mano, había una sola línea: el tiempo se acaba. Tienes que irte, dijo Pravid cuando terminó de explicar. Tengo un lugar en el norte de Canadá, una propiedad que no está registrada a mi nombre, puedes estar ahí 6 meses, 1 año si es necesario, mientras yo resuelvo esto. Lisa lo miró durante un momento largo. No voy a esconderme, dijo. Lisa. Papá, no. Discutieron, era la discusión que llevaban teniendo de distintas maneras desde que Lisa tenía 18 años, la discusión sobre el derecho de Lisa a vivir su propia vida frente a la necesidad de Pravid de controlar las variables para mantenerla segura. Ninguno de los dos cedió, cada uno tenía razones sólidas y ninguno tenía completamente la razón. Al final, Lisa pasó la noche en el departamento de la empresa que Pravid mantenía en Bangkok para visitas de negocios, durmió mal, soñó con cámaras que tomaban fotos de nada, y se despertó antes del amanecer con la certeza inexplicable de que algo iba a pasar ese día. Tenía razón. La tomaron a las 6 de la mañana, cuando bajó al lobby del edificio para comprar café en el carrito que un señor de bigotes grises instalaba cada día en la esquina con la puntualidad de un reloj suizo. Fueron 4 hombres, eficientes, sin exceso de violencia, que la abordaron con la experiencia de quienes han hecho esto muchas veces. Algo en su cuello, una presión breve, y el mundo se volvió gris y luego negro. Cuando volvió en sí, estaba en un avión. No un avión comercial, un jet privado de interiores oscuros donde el único ruido era el zumbido de los motores y la respiración tranquila de los hombres que la custodiaban. Por la ventanilla, Lisa pudo ver que sobrevolaban agua, mucha agua, el sol estaba en una posición que sugería que llevaban horas en el aire. Seúl, Lisa supo que iban a Seúl antes de que nadie lo dijera, lo supo de la misma manera que supo, en ese instante, que esto era peor de lo que su padre había creído. Lo que siguió fue lo que las historias de horror nunca describen bien porque el horror real no es espectacular, es metódico, es frío, tiene la impersonalidad de un proceso industrial. La llevaron a un lugar subterráneo que olía a antiséptico y a algo que ella prefirió no identificar. La interrogaron sobre cosas que ella no sabía, y cuando quedó claro que no sabía nada de valor, el interrogatorio se convirtió en algo diferente, en una forma de enviar un mensaje a su padre. Lisa resistió porque no tenía otra opción, resistió con la misma terquedad con que había escalado montañas en temporada de lluvias y cruzado desiertos con reservas de agua calculadas al límite. Resistió con sus dientes apretados y sus ojos abiertos porque cerrarlos era rendirse y rendirse era morir, y ella no iba a morir. Pero el cuerpo tiene límites que la voluntad no puede cruzar. Hubo un momento, y Lisa lo recordaría después como el punto de quiebre entre todo lo que fue y todo lo que vino después, en que la oscuridad dejó de ser una amenaza y se convirtió en algo parecido a un alivio. En que el dolor, que había sido su única compañía durante horas o días o lo que fuera, empezó a retroceder no porque cesara sino porque ella misma retrocedió, porque algo en su interior decidió que ya era suficiente. El corazón de Lisa se detuvo a las 3:17 de la madrugada de un martes. Y entonces todo fue silencio. Capítulo 4, entre dos mundos. El silencio tenía textura. Eso fue lo primero que Lisa notó, antes de entender dónde estaba o si seguía siendo ella misma. El silencio no era la ausencia de sonido, era algo más sustancial, como terciopelo en el aire, como la pausa antes de que una sinfonía comience. Era el silencio más completo que había escuchado en toda su vida de viajera, más profundo que las cuevas de Baitomo, más total que el desierto de Atacama a las 3 de la mañana. Luego vino la luz, no la luz dura de una lámpara o la luz generosa del sol, sino una luminosidad suave que parecía emanar de todo a la vez, que no proyectaba sombras porque no tenía una dirección de origen. Lisa intentó moverse, y descubrió que no había nada que mover. No era parálisis, no era la inmovilidad del terror o del cansancio, era algo más fundamental. Simplemente no había cuerpo, era conciencia sin receptáculo, pensamiento sin sustrato, presencia sin forma. Era la experiencia más extraña que Lisa había tenido nunca, y había tenido muchas. Intentó no entrar en pánico, se dijo, con la lógica práctica que la había servido en situaciones difíciles toda su vida, que el pánico era contraproducente, que primero debía evaluar. Que los datos que tenía eran, estaba muerta, o al menos su cuerpo había dejado de funcionar,
y ahora existía en algún estado que no terminaba de comprender. Fue entonces cuando escuchó una voz. Lisa, Lisa, ¿puedes escucharme? Era la voz de su padre. Pravit Manoval, que nunca había levantado la voz en su presencia, que había sido siempre control y estrategia y silencios cuidadosamente administrados, estaba llorando. Lisa lo supo no por el sonido de las lágrimas sino por algo en la calidad de su voz, en cómo cada sílaba de su nombre temblaba. Reorientó su atención hacia esa voz como una brújula buscando el norte, y de repente el espacio suave y sin forma se transformó. Estaba en una habitación, o más precisamente, su conciencia habitaba esa habitación como un fantasma habitaría una casa, presente en todos los lugares a la vez, sin ocupar espacio exacto. Era un cuarto que no parecía un hospital aunque tenía todos los componentes de uno, las paredes eran de un gris azulado, la iluminación era discreta y dirigida, había equipos que Lisa no supo nombrar dispuestos en una meticulosidad que sugería que quien los había ordenado sabía exactamente para qué servía cada uno. En el centro del cuarto, en algo que era a la vez una cama y una mesa de procedimientos, había lo que quedaba del cuerpo de Lisa. Verlo fue el momento más disociativo de su existencia, era ella, reconociblemente ella, la misma estructura ósea, el mismo cabello largo ahora esparcido de manera desorganizada sobre la superficie metálica. Pero lo que los hombres de Seúl habían hecho a ese cuerpo durante los días de su cautiverio era visible con una claridad que era, en sí misma, una forma de violencia adicional. Su padre estaba inclinado sobre ese cuerpo, con las dos manos sosteniéndole la cara inmóvil, con la frente apoyada contra la frente de esa Lisa que ya no respiraba. Le hablaba en voz baja, en tailandés, en el dialecto del norte que era el idioma que él usaba solo cuando no había nadie que lo oyera, solo cuando era completamente él mismo sin ninguna armadura. Le decía que lo sentía, le decía que lo había arruinado todo. Le decía que la amaba, cosa que no le había dicho con esas palabras desde que ella tenía 10 años y había sufrido una enfermedad que los había asustado a ambos, le decía que no podía perderla. La conciencia de Lisa flotó hasta él, intentó tocarlo, no pudo. Intentó hablarle, el intento fue como gritar en un sueño, el esfuerzo existía pero el sonido no llegaba al mundo. Pravit levantó la cabeza, por un momento, solo un instante, sus ojos miraron exactamente hacia donde la conciencia de Lisa estaba flotando. No la vio, no podía verla, pero algo en él debió de percibir algo, porque su expresión cambió de la desesperación absoluta a algo más complicado, una resolución terrible, del tipo que Lisa conocía bien en su padre porque era la expresión que él ponía cuando tomaba decisiones que sabía que eran moralmente cuestionables pero que de todas formas iba a tomar. Se puso de pie, sacó su teléfono. Necesito hablar con el Dr. Park, dijo en inglés, dígale que tengo una respuesta, que acepto los términos. Lisa no entendió lo que eso significaba en ese momento, lo entendería después, cuando el silencio suave y sin forma empezara a tener límites, cuando la conciencia empezara a ser atraída de vuelta hacia algo, hacia la señal persistente de un cuerpo que estaba siendo reparado por manos que no conocían la misma distinción entre curar y modificar. Primero fue como calor, un calor que se expandía desde algún punto central hacia afuera, que seguía caminos que no eran exactamente nervios pero que funcionaban como ellos, que encendía algo que se parecía a la sensación sin ser idéntico a ella. Luego fue dolor. Y el dolor le dijo, sin posibilidad de malinterpretación, que estaba de vuelta. Capítulo 5. El trato. El Dr. Park Se-Hun llevaba 22 años trabajando en la intersección de la medicina regenerativa, la ingeniería biomecánica y esa zona ética que los filósofos universitarios llamaban posthumanismo, y que sus financiadores llamaban, con menos elegancia pero más precisión, el futuro de las armas humanas. Era un hombre pequeño, de gestos precisos y expresión perpetuamente serena, con la edad difícil de calcular que tienen algunas personas que llevan demasiado tiempo mirando hacia dentro de los cuerpos en lugar de hacia afuera del mundo. Sus manos eran su orgullo secreto, finas, estables, capaces de trabajar durante 16 horas seguidas sin perder la presión exacta que cada procedimiento requería. El Dr. Park había recibido la llamada de Pravit Manoval con la satisfacción controlada de quien ha estado esperando algo, llevaba meses negociando con el tailandés, ofreciéndole exactamente lo que los hombres en su posición siempre querían, la posibilidad de vencer a la muerte. No de manera abstracta, no en el sentido filosófico que los poetas y los sacerdotes habían explorado durante milenios, de manera técnica, verificable, con protocolos documentados y resultados medibles. El trato era simple en su formulación y extraordinario en sus implicaciones. El Dr. Park y su equipo devolverían a Lisa Manoval a un estado funcional. Repararían lo que los hombres del consorcio habían destruido, no mediante cirugía convencional,
que habría sido insuficiente dado el alcance del daño, sino mediante la integración de sistemas biomecánicos con el tejido orgánico superviviente, creando un organismo híbrido que el Dr. Park prefería llamar posthumano, con la misma serenidad con que un carpintero llamaría reparado a un mueble al que le han sustituido las patas por metal. A cambio, Pravit Manoval pondría a disposición del Dr. Park sus redes de distribución en el sudeste asiático, sus contactos en 3 gobiernos que de otro modo habrían sido imposibles de acceder, y un capital inicial que haría posible la expansión del laboratorio a instalaciones que actualmente solo existían en los planes de construcción que Park tenía guardados en su computadora personal. Pravit aceptó sin negociar, fue la única vez en su vida que firmó algo sin leer el contrato completo. Lo que Pravit no evaluó con suficiente atención, en la urgencia y el dolor de esos momentos, era lo que el trato significaba para Lisa específicamente. No era una reparación limpia, no era la restauración de lo que había sido, era una transformación. El cuerpo de Lisa, tal como existía ahora, era el punto de partida de un proceso que el Dr. Park había diseñado con objetivos que iban más allá del bienestar de una persona particular. La primera conversación real entre Lisa y su padre ocurrió 2 días después de que ella recuperó suficiente conciencia estable como para mantener fue una conversación difícil, hecha de frases cortas y silencios que pesaban. ¿Qué me hicieron?, preguntó Lisa. Su voz era diferente, tenía una resonancia ligeramente distinta, no en la frecuencia sino en algo más sutil, como si las cuerdas vocales hubieran sido recalibradas. Pravit le explicó, habló despacio, eligiendo las palabras con el cuidado de quien sabe que las palabras, en este caso, son armas de doble filo. Lisa escuchó sin interrumpirlo. Cuando terminó, hubo un silencio que duró bastante tiempo. «Quiero verme», dijo finalmente. Pravit dudó. Esa duda le dijo a Lisa más de lo que cualquier descripción verbal podría haberle dicho. «Quiero verme», repitió, y esta vez había algo en su tono que no era una petición. Le trajeron un espejo, no inmediatamente, no sin la resistencia burocrática de personas que claramente preferían posponer ese momento, pero al final le trajeron uno. Lo que Lisa vio en el espejo era ella y no era ella, el rostro era el suyo, los mismos huesos, los mismos ojos, la misma boca. Pero en el cuello, donde debería haber habido solo piel, había una interfaz de metal plateado que se integraba con el tejido de manera que parecía casi natural, casi como si siempre hubiera estado ahí. El brazo izquierdo, del codo hacia abajo, era completamente distinto, una estructura articulada de aleaciones que reproducía con exactitud inquietante los movimientos de una mano humana pero que era, inequívocamente, una construcción. Lisa miró durante mucho tiempo. Luego le dijo a su padre, con una calma que era en realidad el estado que viene después de que el pánico ha quemado todo el combustible disponible, «Quiero que esto pare». Lisa. No han terminado, ¿verdad? Esto no es el resultado final. Esto es el principio de algo. Pravit no respondió, y su silencio fue la respuesta más completa posible. «Quiero que esto pare», repitió Lisa, «quiero descansar, quiero que me dejen ir». «No puedo hacer eso». La voz de Pravit era suave pero absolutamente inmovible. Era la voz que había usado cuando ella tenía 12 años y quería irse a vivir con una amiga y él había dicho no con esa misma calma que era en realidad voluntad de acero. «He encontrado a alguien que puede completar el proceso. Que puede hacer que funciones de verdad. Que pueda vivir». «¿A qué precio?» «No importa el precio. Para ti, para mí importa». Miraron el uno al otro a través del espejo, 2 personas que se amaban de manera complicada, que habían tenido esta misma discusión de fondo durante 20 años, que ahora la tenían en las circunstancias más extremas posibles. «No estás bien todavía», dijo Pravit finalmente. «Cuando estés bien, cuando puedas moverte y ver el mundo otra vez, entonces decide, pero ahora no». Lisa cerró los ojos, detrás de sus párpados había oscuridad y en la oscuridad había el recuerdo de ese silencio suave del que la habían traído de vuelta, y ese recuerdo era tranquilo. Pero abrió los ojos. Porque incluso en ese momento, incluso con todo lo que le habían hecho, había algo en ella que todavía quería ver lo que vendría después. Era lo más parecido a la esperanza que podía permitirse tener. Capítulo 6. La forja del metal. El dolor tenía tonalidades. Lisa lo descubrió en las semanas que siguieron, en ese proceso que el Dr. Park y su equipo llamaban con eufemismos técnicos como integración de sistemas o calibración de interfaz neuromecánica, que en la experiencia de Lisa se traducía de manera mucho más directa. Le estaban reconstruyendo el cuerpo, pieza por pieza, y cada etapa del proceso requería que su sistema nervioso aprendiera a hablar con cosas que no eran carne. Había dolores agudos,
los de las intervenciones quirúrgicas directas, que llegaban y se iban con la velocidad de un relámpago y dejaban en su lugar esa sensación de vacío doloroso que los cirujanos llamaban post-procedimiento, y que Lisa llamaba, para sus adentros, el espacio donde antes había algo que era mío. Había dolores sordos, persistentes, los de los procesos de cicatrización donde el tejido orgánico negociaba su coexistencia con los materiales ajenos, como dos idiomas tratando de encontrar un vocabulario común. Y había un tercer tipo de dolor que no tenía nombre anatómico porque no era exactamente físico, era el dolor de entender, con una claridad que crecía cada día, que el cuerpo que estaba siendo construido no iba a ser lo que ella había sido. Iba a ser algo diferente, algo más. Lo que el Dr. Park había diseñado no era simplemente una prótesis sofisticada, era una reingeniería. Las piernas que le construyeron durante la segunda fase de intervenciones no eran réplicas de las piernas humanas, eran mejoras. Más fuertes, capaces de absorber impactos que habrían partido hueso humano. Con sensores de presión y temperatura integrados que enviaban señales al sistema nervioso central de Lisa con una precisión que iba más allá de lo que los nervios orgánicos habrían podido transmitir. El brazo que ya tenía fue completado con el lado derecho en la tercera fase, y con él vino la capacidad de calibrar fuerza con una exactitud que ningún músculo humano podría haber alcanzado. Podía sostener un huevo sin romperlo o doblar barras de acero de 2 centímetros de diámetro. No era la habilidad de una mano humana entrenada, era la habilidad de un sistema diseñado para ambas extremidades. Los gritos de Lisa durante ese periodo llenaban el laboratorio y salían por las paredes hacia los pasillos donde los técnicos pasaban con la cabeza baja, acostumbrados al sonido pero no exactamente inmunes a él. Pravit estaba presente para algunos de los procedimientos, había insistido, el Dr. Park había intentado disuadirlo con argumentos médicos sobre la concentración del equipo, pero Pravit había sido inflexible con esa inflexibilidad que era su superpoder y su defecto fundamental. Lisa, entre convulsiones de dolor y los estados de semiconsciencia que seguían a las intervenciones más profundas, le decía cosas a su padre que no habría dicho en ninguna otra circunstancia, le decía que era un monstruo. Le decía que la estaba destruyendo mientras pretendía salvarla. Le decía que si la amaba de verdad la dejaría irse, y en los momentos más bajos, en esas horas de madrugada donde el dolor era tan constante que se volvía paisaje, le decía que lo odiaba. Pravit lo escuchaba todo, no se defendía, no explicaba, se quedaba. Y a la mañana siguiente, cuando Lisa despertaba con un cuerpo ligeramente diferente del que había tenido el día anterior, él estaba ahí con agua y con esa expresión suya que era amor en el único idioma que él sabía hablar, presencia inmovible. La mente de Lisa también cambió durante ese periodo. No de manera que los técnicos pudieran medir directamente, aunque algunos de los sensores de interfaz neuromecánica registraban actividad en patrones que hacían que los ingenieros intercambiaran miradas significativas durante las reuniones de revisión. Lisa empezó a procesar información de manera diferente, más rápida en algunos aspectos, más paralela, capaz de sostener múltiples líneas de análisis simultáneamente sin la fatiga cognitiva que eso habría requerido antes. También empezó a soñar de manera diferente. Sus sueños dejaron de ser el collage narrativo desordenado de imágenes y emociones que son los sueños humanos, se volvieron más estructurados, más claros, con una arquitectura que parecía diseñada. En algunos de esos sueños, caminaba por lugares que no había visitado. En otros, sentía con la claridad de algo completamente real la presencia de algo que no era humano, algo que estaba cerca pero que no podía ver, algo que olía a flores de otra estación y a algo más antiguo. No lo mencionó, había suficientes conversaciones difíciles en su vida cotidiana sin agregar los sueños raros. El proceso duró, en total, 11 meses. 11 meses de procedimientos, de ajustes, de ese dolor constante con sus variaciones tonales, 11 meses de aprender a existir en un cuerpo que era el suyo y no era el suyo. 11 meses de negociación silenciosa entre la Lisa que había sido y la Lisa que el Dr. Park estaba construyendo. Al final de esos 11 meses, cuando el Dr. Park presentó los resultados en una reunión con sus patrocinadores y con Pravit, la descripción técnica que usó fue integración funcional completa, lo que eso significaba, en términos que Lisa podía verificar directamente con cada movimiento, cada respiración, cada impulso que viajaba por su sistema nervioso ampliado, era esto, funcionaba. Podía moverse, no con la torpeza cautelosa de quien aprende a usar una prótesis, sino con la agilidad natural de quien ha habitado su propio cuerpo durante toda una vida. Los sistemas mecánicos respondían a su voluntad con la misma fluidez que sus músculos orgánicos. Cuando quería correr,
corría, cuando quería levantar algo, lo levantaba, cuando quería que todo se detuviera, simplemente lo detenía, porque ahora tenía la capacidad de hacerlo. Era más de lo que cualquier humano había sido antes en términos de capacidad física. Era exactamente lo que el Dr. Park había diseñado que fuera. Y Lisa, parada frente al espejo más grande del laboratorio en ese día de resultados definitivos, mirando el cuerpo híbrido que era ella, sintió por primera vez en 11 meses algo que no era solo dolor. Era rabia, limpia, fría, perfectamente calibrada. Y la rabia, descubrió, también tenía usos. Capítulo 7. Hermanos de acero. Los encontró en el ala este del laboratorio, que era la sección donde el Dr. Park mantenía sus otros proyectos. Lisa llevaba 3 semanas con capacidad de movimiento libre por las instalaciones, que en la práctica significaba que podía caminar por los pasillos con la supervisión mínima de un técnico que claramente prefería estar en cualquier otro lugar. Todavía no podía salir, claro, las instalaciones eran subterráneas, accesibles solo por un sistema de ascensores que requerían credenciales biométricas que ya no tenía y que en su versión mejorada habría podido forzar fácilmente, pero que decidió, por ahora, no forzar. La cautela era un instinto nuevo que el nuevo cuerpo le había traído. Antes de todo esto, Lisa habría actuado, habría buscado la salida, habría presionado los límites, habría documentado todo con la cámara mental que llevaba siempre activa. Ahora evaluaba primero. Medía, esperaba el momento en que la información disponible fuera suficiente para actuar con eficiencia. Fue esa evaluación metódica la que la llevó al ala este durante una de sus caminatas de reconocimiento. Había ruidos que no correspondían a los sonidos habituales del laboratorio, no el zumbido de los equipos, no el murmullo de conversaciones técnicas, no el paso rítmico de los guardias. Era algo diferente, era el sonido de 2 personas jóvenes discutiendo en voz baja con la urgencia de quienes necesitan resolver algo antes de que llegue un adulto. Lisa siguió el sonido. Los encontró en una sala que estaba técnicamente marcada como Almacén B, pero que claramente llevaba tiempo siendo ocupada como algo diferente. Había una colchoneta en un rincón, materiales de dibujo esparcidos en el suelo, y 2 jóvenes que se callaron inmediatamente cuando la puerta se abrió y la miraron con esa expresión específica de los que esperan problemas. El primero era coreano, de cara abierta con mejillas redondas que lo hacían parecer más joven de lo que probablemente era, con unos ojos expresivos que en ese momento estaban fijos en Lisa con una mezcla de cautela y algo que podría ser reconocimiento. Su nombre, sabría Lisa después, era Félix, aunque el laboratorio lo tenía catalogado con un código alfanumérico frío que ella se negó a usar. El segundo era tailandés, más alto, con una manera de estar en el espacio que sugería que había pasado tiempo aprendiendo a ocupar el menor espacio posible para no llamar la atención. Tenía tatuajes en los antebrazos que Lisa reconoció como diseños tradicionales Thai modificados con elementos más contemporáneos. Bam Bam, dijo cuando ella preguntó, con un acento que mezclaba tailandés con coreano de manera que hacía evidente que llevaba tiempo en ese país. Ninguno de los 2 era completamente humano, Lisa lo supo en el momento en que la luz del pasillo los alcanzó de manera diferente, en que pudo ver las señales de integraciones que en ellos eran más discretas que en ella pero que estaban ahí. En Félix, los oídos tenían una forma ligeramente modificada que sugería mejoras auditivas. En Bam Bam, los reflejos con que había reaccionado al sonido de la puerta eran más rápidos que los de cualquier humano sin modificaciones. Eran jóvenes, eso fue lo que Lisa no pudo dejar de pensar mientras hablaban, en la primera conversación que los 3 tuvieron, con esa cautela que tiene el principio de toda confianza cuando todas las partes han sido lastimadas antes. Eran demasiado jóvenes para estar ahí. Félix había sido llevado al laboratorio hacía 4 años, cuando tenía 14, Bam Bam hacía 3, cuando tenía 16, ambos eran huérfanos, lo que el Dr. Park y sus financiadores habían evaluado como una ventaja logística, sin familia que preguntara, sin conexiones que complicaran los procesos. Los habían encontrado en lugares donde los niños sin familia eran encontrados, en esa zona de sombra donde la necesidad y la explotación se encuentran. Sus modificaciones eran diferentes de las de Lisa no solo en grado sino en diseño. Mientras que Lisa había sido reconstruida a partir de un adulto con un cuerpo formado, Félix y Bam Bam habían sido modificados durante su desarrollo, lo que significaba que los sistemas mecánicos habían crecido con ellos hasta cierto punto, integrándose de maneras que los técnicos todavía estaban documentando con el entusiasmo de científicos frente a un fenómeno no anticipado. Eran también, a diferencia de Lisa, relativamente funcionales dentro del laboratorio, se habían adaptado.
Habían encontrado los márgenes de libertad que el sistema les permitía y los habían usado con la creatividad que tiene la gente joven cuando la alternativa es no tener nada. Lisa los escuchó de verdad, con esa atención que ella siempre había tenido y que ahora era más nítida, escuchó lo que decían y lo que no decían, escuchó el miedo que manejaban con humor, la soledad que cubrían con actividad constante, el hambre de normalidad que se filtraba en los detalles más pequeños. Félix tenía un cuaderno donde dibujaba lugares que claramente nunca había visitado pero que imaginaba con detalle meticuloso. Bam Bam había memorizado los nombres de todos los técnicos y sus cumpleaños y los saludaba por su nombre, que era la única manera que había encontrado de recordarse a sí mismo que era una persona y no un experimento. La rabia de Lisa, que ya era limpia y fría, se volvió también muy clara en su dirección. Al final de esa primera conversación, Félix le preguntó, con la directness inesperada de quien ya ha perdido demasiado como para andarse con rodeos, ¿vas a intentar salir? Lisa lo miró. Luego miró a Bam Bam, luego se miró las manos, esas manos que eran parcialmente metal y parcialmente ella. Estaba pensando en eso, dijo. Nosotros también, dijo Félix, y algo en su tono era tan ordinario, tan simplemente joven, que Lisa sintió algo que no había sentido en meses, la necesidad de proteger a alguien. Pero si salgo, dijo Lisa lentamente, procesando mientras hablaba, ustedes se quedan. Félix y Bam Bam no respondieron, no necesitaban hacerlo, la respuesta estaba en su silencio, en la manera en que miraban el suelo cuando no querían que se viera lo que tenían en los ojos. Lisa se quedó quieta durante un momento, luego asintió. Bien, dijo, entonces todavía no. Era una decisión que se tomó en menos de un minuto, era una decisión que cambiaría los siguientes años de su vida. Era, aunque ella no lo sabía todavía, la primera decisión completamente libre que había tomado desde que la llevaron a Seúl. Capítulo 8. La decisión. Hay decisiones que se toman y hay decisiones que se viven, la de quedarse fue de la segunda categoría. Lisa pasó los días que siguieron evaluando la situación con la frialdad metódica que el nuevo procesamiento le permitía, mapeó el laboratorio, los pasillos, los puntos de acceso, los turnos de los guardias, los patrones de vigilancia electrónica que eran sofisticados pero no invulnerables, especialmente para alguien con sus capacidades específicas. Calculó ventanas de oportunidad, diseñó rutas. Habría podido salir, lo analizó con honestidad y la conclusión era clara, habría podido salir sola con una probabilidad de éxito que estimaba en el 73%, y ese número era conservador. Sin Félix y Bam Bam, el número subía, con ellos, bajaba dramáticamente, no porque ellos fueran incapaces, sino porque salir con dos jóvenes con modificaciones visibles y sin documentación requería recursos y planificación que actualmente no tenía. Pero había algo más. Algo que Lisa no había querido examinar demasiado de frente porque cuando lo miraba directamente era incómodo. Si ella se iba y ellos se quedaban, ¿qué les pasaría? El Dr. Park no era un hombre cruel de manera personal, era peor que eso, era un hombre para quien la crueldad era simplemente un subproducto del proceso, una variable de costo que aceptaba cuando los beneficios lo justificaban. Félix y Bam Bam eran para el proyectos vivos, mientras fueran útiles, estarían razonablemente bien, pero la definición de útil, en ese contexto era completamente variable y completamente arbitraria. Lisa le dijo a su padre que se quedaba, lo hizo directamente, sin decoración. Pravit la miró con algo que podría haber sido alivio si no hubiera tenido también esa calidad de un hombre que sabe que la situación lo favorece pero que no está completamente cómodo con eso. ¿Por qué?, preguntó. Pravit había aprendido, en los meses anteriores, a no asumir que sabía las razones de su hija. Porque hay personas aquí que necesitan más tiempo del que yo. Una pausa, los chicos del ala este. Sí. Pravit se quedó callado durante un momento, luego, si vas a quedarte, necesitas que esto sea en tus términos también. Era la primera vez que su padre le ofrecía eso. La primera vez que el balance de poder entre ellos se movía hacia algo más equitativo, impulsado no por ninguna evolución en su relación sino por la realidad práctica de que su hija ya no era la persona que había existido antes y que el Dr. Park sabía, perfectamente, que una participante activa y cooperativa era más valiosa que un sujeto resentido. Las negociaciones que siguieron fueron, en retrospectiva, el primer ejercicio real del poder que Lisa había acumulado sin buscarlo. Ella tenía algo que el laboratorio quería, sus datos, su cooperación, su participación en el proceso de documentación que el Dr. Park necesitaba para presentar resultados a sus patrocinadores. Y ella quería algo, condiciones.
Las condiciones que exigió eran específicas. Félix y Bam Bam serían tratados como colaboradores, no como sujetos de experimentación, tendrían acceso a educación real, a conexión con el mundo exterior, a las posibilidades de futuro que cualquier joven debería tener. No habría más procedimientos sin consentimiento explícito de los tres, y Lisa tendría acceso irrestricto a la información sobre su propio cuerpo, sobre los sistemas que lo componían, sobre cómo funcionaban y cómo, si llegaba el momento, podría gestionarlos ella misma. El Dr. Park aceptó con la facilidad de quien ya tenía planeado conceder estas cosas en algún momento porque entendía que la cooperación funcionaba mejor que la coerción cuando el sujeto era suficientemente inteligente. Lo que el Dr. Park no había evaluado completamente era que Lisa no estaba aceptando las condiciones para cooperar. Estaba aceptando las condiciones para aprender. Y Lisa Manoval había sido siempre, desde los 7 años con la primera cámara desechable, una estudiante extraordinaria. El entrenamiento comenzó formalmente 3 semanas después de esa conversación. El Dr. Park lo llamaba calibración de sistemas. Lisa lo llamaba lo que era, aprender a usar su cuerpo, aprender las capacidades completas de todo lo que habían puesto en ella, entender no solo que podía correr rápido o cargar peso, sino cuanto más rápido, cuanto más peso, con qué límites exactos, con qué costos energéticos, con qué necesidades de mantenimiento. Fue un proceso fascinante en la misma medida en que fue perturbador, fascinante porque el cuerpo que tenía era, objetivamente, extraordinario, perturbador porque seguía siendo suyo, lo reconocía como suyo, pero era irreversiblemente diferente de lo que había sido. Algunos días, en los momentos de entrenamiento en que todo funcionaba perfectamente y el movimiento fluía con la gracia natural que le habían dado, Lisa casi podía olvidar la manera en que había llegado ahí. Casi podía encontrar algo parecido a gratitud por lo que tenía. Otros días, en los momentos de mantenimiento cuando los técnicos trabajaban sobre sus sistemas con instrumentos que no eran exactamente médicos ni exactamente mecánicos, Lisa miraba el techo y pensaba en los lugares que había fotografiado y en la persona que había sido en esos lugares, y la distancia entre esa persona y la actual se sentía tan grande que era casi imposible imaginar un puente entre las dos. Félix la encontró una tarde en uno de esos momentos, sentada en el suelo del pasillo con las rodillas contra el pecho y los ojos en algún lugar que no era la pared frente a ella. Se sentó a su lado sin decir nada, le puso la cabeza en el hombro con esa confianza directa de quien ha decidido que una persona es de fiar y no necesita protocolo para demostrarlo. Lisa puso su mano, la de metal, encima de su cabeza, lo hizo con cuidado, siempre tenía cuidado con Félix y con Bam Bam, con la fuerza que ahora tenía, con el peso de lo que era. ¿Sabes qué es lo raro?, dijo Félix al cabo de un momento. ¿Qué? Que eres lo más parecido a una hermana mayor que he tenido nunca, y yo ni siquiera sé tu apellido. Lisa soltó una risa corta, involuntaria, del tipo que sorprende porque cuando llega no tenías idea de que seguías siendo capaz de ella. Manoval, dijo. Lisa Manoval, y tú eres mi hermano menor aunque me cuadres bastante mejor en estatura. Félix levantó la cabeza y la miró con esa sonrisa suya que tenía el poder de hacer que una habitación pareciera temporalmente menos subterránea. Entonces nos quedamos juntos, dijo. Nos quedamos juntos, confirmó Lisa. Capítulo 9. El arma que aprendió a bailar. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, los meses en algo que Lisa comenzó a percibir con extrañeza, la acumulación de tiempo que no correspondía a los cambios que debería producir. Félix cumplió 19 años. Luego 20, los rasgos redondos de niño fueron dando lugar a algo más definido, más maduro, y ese proceso fue visible para Lisa en la manera en que lo veía cada día. Bam Bam creció 2 centímetros que lo pusieron por encima de Lisa en altura, lo que lo celebró con una satisfacción que ella encontró desproporcionada y también completamente entrañable. Su padre, que visitaba el laboratorio con regularidad, llegó en un momento con el pelo completamente blanco, lo que Lisa tomó como una información objetiva antes de entender que eso significaba que habían pasado bastantes años desde que ella lo había visto con pelo oscuro. Y Lisa no había cambiado. Era una de las consecuencias no discutidas del proceso de integración que el Dr. Park le había aplicado. Los sistemas mecánicos ralentizaban el envejecimiento celular de manera sustancial, posiblemente indefinida. Lisa había preguntado sobre esto con la directness habitual. El Dr. Park había respondido con la evasividad de quien no quiere dar información que podría afectar la cooperación del sujeto. Lisa había buscado la respuesta en la documentación técnica a la que ahora tenía acceso, y la respuesta era tan directa que resultaba difícil de procesar: el cuerpo que tenía no envejecería de manera convencional.
Los procesos de degeneración celular que producen el envejecimiento en los organismos humanos estaban sustancialmente reducidos por la interfaz mecánica. Era uno de los beneficios que los patrocinadores del proyecto enfatizaban en sus presentaciones con el entusiasmo de quien ha encontrado algo que siempre ha querido vender. Para Lisa, era un dato con implicaciones enormes que prefirió no examinar del todo porque las implicaciones llevaban a preguntas sobre el futuro a largo plazo que eran demasiado grandes para el espacio emocional que tenía disponible. Entrenó. Entrenó como nadie en ese laboratorio había entrenado antes porque el Dr. Park diseñaba programas para sistemas y Lisa era también una persona con una historia de movimiento, con años de escalar, caminar, nadar, con el conocimiento intuitivo del propio cuerpo que solo da la experiencia real. Tomó los parámetros técnicos que le daban y los integró con lo que sabía de sí misma y el resultado fue algo que los técnicos documentaban con creciente asombro. Aprendió combate, no porque le gustara, sino porque entendió que era necesario, aprendió los sistemas que tenía, la resistencia al impacto de los componentes mecánicos, la velocidad de respuesta que los sensores le permitían, la manera en que podía calibrar la fuerza según el resultado que buscaba. Aprendió a moverse con la agilidad que antes había tenido como fotógrafa de terreno difícil pero ahora multiplicada, refinada, llevada a un nivel que a veces la asombraba incluso a ella. Y entrenó a Félix y a Bam Bam. Eso no estaba en los planes del Dr. Park, que lo descubrió después de que ya era un hecho establecido. Lisa les enseñó lo que aprendía, en sesiones informales en los espacios del laboratorio que quedaban fuera del rango óptimo de las cámaras, no porque quisiera preparar una fuga, no todavía, sino porque si había una amenaza, si llegaba el día en que las cosas empeoraban, quería que sus hermanos tuvieran opciones. Pravit deterioró, era la palabra más precisa. Deterioró, no enfermó de nada específico que los médicos pudieran nombrar, simplemente fue cediendo al paso del tiempo con la rendición progresiva de quien ha llevado demasiado peso demasiado tiempo. Visitaba menos. Cuando venía, su presencia era más silenciosa, más contemplativa. Una vez, y Lisa nunca lo olvidaría, llegó a la sesión de entrenamiento y se quedó observando durante toda una hora sin decir nada, con esa expresión que ella había aprendido a reconocer como orgullo mezclado con culpa. Al final de esa sesión, cuando el técnico salió y se quedaron solos, Pravit le dijo, «¿Te ves bien?» «Estoy bien», dijo Lisa. «¿De verdad?» Lisa lo pensó, era una pregunta honesta y merecía una respuesta honesta. La mayor parte del tiempo, los días malos todavía existen, pero son los días, no todo el tiempo. Pravit asintió. «Luego, sé que te arruiné la vida. Me salvaste la vida. Hay maneras de salvar que también arruinan». Era la cosa más honesta que su padre le había dicho nunca, y Lisa sintió que algo en ella que había estado apretado durante años se aflojaba un poco. «También eres tú quien me trajo a Félix y a Bam Bam», dijo, «aunque no lo hayas hecho a propósito». Pravit sonrió, era una sonrisa cansada pero real. Los días continuaron, el entrenamiento se intensificó, las capacidades de Lisa siguieron refinándose hasta que su movimiento tenía algo que los técnicos llamaban en sus notas, fluidez anómala, la manera en que integraba los sistemas mecánicos con los orgánicos era tan completa que desde afuera resultaba difícil distinguir qué parte de ella era construida y qué parte era nacida. Y entonces llegó el día en que el Dr. Park le comunicó que el proyecto tendría una fase de demostración pública, que los patrocinadores querían ver resultados en un contexto real, que Lisa, Félix y Bam Bam serían presentados en lo que el Dr. Park llamaba un evento de evaluación de capacidades, y que en la práctica era exactamente lo que sonaba, una demostración de mercancía. Lisa aceptó. No porque estuviera de acuerdo, sino porque en esa demostración, en ese momento de exposición al mundo exterior que habría en cuando fueran trasladados al lugar del evento, habría ventanas que el laboratorio subterráneo nunca tenía. Y Lisa Manoval había aprendido a esperar el momento correcto. Capítulo 10. Ojos que ven lo invisible. El evento se realizó en un complejo privado en las afueras de Seúl, en uno de esos espacios construidos con la estética del lujo neutro, mármol blanco, vidrio, jardines diseñados para sugerir naturalidad sin tenerla. Era el tipo de lugar donde los hombres que mueven cosas en el mundo real se encontraban para hablar de ellas en términos abstractos. Lisa, Félix y Bam Bam llegaron en un vehículo de transporte que tenía la discreción de algo que no quiere ser reconocido como lo que es. Los técnicos los acompañaban, los guardias eran más visibles de lo habitual, lo que Lisa interpretó como la señal de que el Dr. Park tenía conciencia de que el contexto exterior creaba riesgos que el laboratorio subterráneo no tenía. La demostración se realizó en un espacio interior amplio,
con el público de financiadores y sus representantes dispuestos en sillas alrededor de un área despejada. Lisa notó, con el tipo de reconocimiento específico que había desarrollado para clasificar amenazas, que la mayoría de los presentes tenían la expresión de quienes ven personas pero están pensando en sistemas. Hizo lo que se le pedía, se movió, demostró los rangos de capacidad. Respondió a las pruebas de velocidad y precisión con la eficiencia de quien puede hacer esas cosas dormida porque las ha practicado miles de veces. Félix y Bam Bam hicieron lo mismo, y Lisa los observó con una atención dividida, parte de ella evaluando el espacio exterior, buscando salidas, midiendo tiempos, parte de ella asegurándose de que sus hermanos estuvieran bien. Fue durante el receso de la demostración, cuando los financiadores se dispersaron para conversaciones en pequeños grupos y se permitió que Lisa tomara agua y descansara en un área lateral, cuando sucedió. Había un jardín visible a través de un ventanal. Era un jardín de diseño minimalista, con grava blanca y algunos arbustos en macetas de cerámica, y en ese jardín había una figura que no correspondía al contexto. Lisa la vio de inmediato, con la claridad que tenían sus ojos mejorados que podían distinguir detalles en condiciones en que la visión humana habría tenido dificultades. Era una joven que estaba de pie entre los arbustos, completamente quieta, mirando hacia el interior del edificio con una expresión que a la distancia Lisa no podía leer con exactitud. No era una de los asistentes al evento, no tenía el badge de acreditación que todos los presentes llevaban. No vestía como alguien que hubiera llegado a ese tipo de reunión, vestía, de hecho, con una sencillez que contrastaba con todo el espacio, ropa oscura, pelo suelto que se movía ligeramente con el viento del jardín. Pero lo que llamó la atención de Lisa no fue ninguna de esas cosas. Lo que llamó la atención de Lisa, lo que hizo que sus sistemas de procesamiento se detuvieran en ese punto y no se movieran, fueron los ojos. Incluso a esa distancia, incluso a través del vidrio, los ojos de esa joven tenían algo que Lisa no supo nombrar inmediatamente. Eran ojos rasgados en los extremos con esa calidad felina que hacía pensar en algo no completamente ordinario, y estaban mirando directamente hacia Lisa. Con miedo. No el miedo superficial de alguien que ha visto algo inesperado, un miedo más profundo, más antiguo, el tipo de miedo que corresponde a un reconocimiento fundamental de algo que no debería estar donde está. Lisa, que había aprendido a leer señales con precisión, procesó ese miedo y lo encontró intrigante en lugar de ofensivo. No había amenaza en esa figura. Solo asombro aterrado. Se puso de pie, caminó hacia la salida lateral que llevaba al jardín. Nadie la detuvo porque en ese momento el Dr. Park estaba ocupado con el grupo principal de financiadores y los técnicos habían relajado la vigilancia directa asumiendo que en ese espacio controlado no había oportunidad de fuga. Abrió la puerta del jardín y salió. La joven estaba a 10 metros. Al escuchar el sonido de la puerta, se giró hacia Lisa con esa quietud específica de los animales que evalúan si huir o quedarse. Lisa se detuvo, no quería asustarla más, levantó las manos, palmas hacia afuera, en el gesto universal de ausencia de amenaza. Hola, dijo. En coreano, que era el idioma del contexto, su voz era tranquila, neutral. La joven la miraba como si Lisa fuera algo que no debería existir en el plano físico donde se encontraban. Y entonces algo extraordinario ocurrió, la joven dijo, en un susurro que era casi más exhalación que sonido, ¿cómo puedes verme? Lisa frunció el ceño ligeramente. ¿Qué? La joven dio un paso hacia atrás, sus ojos, esos ojos de gato asustado, seguían fijos en Lisa con una intensidad que era a la vez fascinación y terror. No deberías poder verme, dijo, su voz era más audible ahora pero seguía teniendo esa calidad susurrada. Los humanos no pueden verme, ni siquiera los que están modificados. Se interrumpió, su expresión cambió a algo más complicado. Lisa procesó esas palabras con una velocidad que no habría tenido antes de las modificaciones, los implicados eran varios y ninguno de ellos era trivial. Dio un paso hacia ella, solo uno, cuidadoso. La joven salió corriendo. No con la velocidad de una persona corriendo, con algo diferente, más fluido, más inmediato, como si la distancia entre estar ahí y no estar fuera algo que ella podía colapsar sin esfuerzo. En 3 segundos estaba al otro lado del jardín, en 5 había desaparecido en la línea de arbustos que marcaba el límite del espacio.